Dice en español, fe sobre el temor. Amén. Y de eso es lo que le quiero hablar en esta noche, de esa palabrita pequeña que se llama fe sobre el temor. Repita conmigo: Jesús está en mi barca. 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 Y no dude que Jesús está en su barca. Amén. No dude que Jesús está en su barca. Amén. Santo. Dios es bueno. Suegrita, no dude que Jesús está en su barca. Amén. Qué lindo, aleluya. Hermano Rolando, Jesús está en su barca. Aleluya. Y Él lo va a ayudar. Y Él lo va a ayudar a pasar al otro lado. Amén. Vemos cómo la palabra del Señor empieza y dice: pasemos al otro lado. Jesús estaba ahí en versículos anteriores enseñando en parábolas, hablando frente al mar a multitud de personas. Y ya cuando cayó la noche, Él le dijo: preparémonos y vamos a pasar al otro lado. Amén. Amén. Y esto le está diciendo el Señor, que va a pasar al otro lado. Amén. Porque Él está en control. Gloria a Dios. Amén. Él no les dijo: vayan y crucen y allá me esperan. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Significaba que Él iba a ir con Él. Gloria a Dios, Santo. Y alabo al Señor porque el Señor es grande. Yo le decía: ¿qué tú quieres que predique? Y Él me decía: háblame de la fe. Amén. Thank you, Jesus. Habla de la fe. La fe que usted y yo creemos, la fe que es en Cristo Jesús, Gloria a la que Dios. los va a ayudar a sobrepasar toda tempestad. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor que lo tomaron como estaba. Y yo me imaginaba cómo estaba el Señor Jesús después de una larga jornada de estar enseñando. Él estaba enseñando de la semilla de mostaza. Él justamente estaba hablando en capítulos anteriores de la fe. Que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos a ese monte: muévese, y ese monte Gloria a se Dios, Santo. Amén. Dios es bueno. Y Él estaba enseñando en parábolas. Entonces le tomaron como Él estaba. Y yo pude observar que Él estaba cansado, tal vez porque Él era humano como nosotros. Él estaba cansado, tal vez tenía hambre, tal vez tenía sueño. Pero vinieron y le tomaron como Él estaba y se fue con los discípulos en la barca. Ahora en la actualidad, yo les pregunto a ustedes: ¿cuál es la barca de nosotros? Santo, aleluya. ¿Alguien me puede decir cuál es la barca? Aleluya, Jesús. Simila también nuestra vida espiritual. Santo Dios, nuestra vida diaria de vivir. Amén. Qué lindo, aleluya. Jesús está en la barca. Amén. Gloria a Dios. Pero vemos cómo el enemigo quiere amedrentar en aquel entonces a los discípulos, así quiere amedrentarlos a nosotros. Ajá. Jesus. Santo Gloria a Dios, Jesús. Santo, aleluya. Dios es bueno. Él quiere amedrentarlos a usted y a nosotros, dependiendo cualquier que sea su dificultad. Cuando sucede eso, humanamente nos preocupamos, como sucedió con los discípulos, como vemos en la lectura. Eso es humano que usted se preocupe. Eso es humano que yo me preocupe. Pero por ese papelito dice: fe sobre el temor. Muchas veces tenemos temor antes que el fe. Jesus. Pero el Señor esta noche los está diciendo: fe sobre el temor. Yo estoy en Amén. tu Gloria a barca. Dios. Amén. Alaba al Señor. Gloria a Dios, Santo, aleluya. Qué lindo, Jesús. El verso 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó grande tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y yo decía: pero se levantó una grande tempestad. Yo, cuando se trata de ir al mar, a mí me da como un poco de cosita, de respeto hacia el mar. Una, porque no puedo nadar. Dos, porque el mar en sus profundidades
Pero dice que estaban ya Gloria a ahí, Dios. y se anegó una gran tormenta y de viento y tribulación, ¿verdad? Una tempestad que dice que llegaban olas y querían negar la barca de los discípulos. Y así justamente estamos ahorita. Cada uno de ustedes Gloria a tiene Dios. pruebas y dificultades que quieran anegar su barca. Pero yo estoy aquí para decirle que Jesús está en la pompa, hermano. Te digo, aleluya. Santo. Dios es bueno. Y Gloria a él Dios. estaba en la pompa, dice. ¿Qué es la popa? Yo me quedé preguntando qué es la popa. Es la parte ancha de la barca. Y la parte angosta es la principal, pero él estaba en la parte ancha. Dice que él estaba durmiendo porque, como se los había mencionado, estaba cansado de esa larga jornada que él tuvo de enseñanza. Entonces él estaba confiando, durmiendo. Tal vez como él es omnisciente y todo lo sabe, omnipresente, él ya ve antes que nosotros veamos. Él estaba durmiendo, pero él confiaba en su Padre. Él era Dios. Amén. Amén. Y entonces dice que se levantó esa gran tempestad. ¿Qué puede ser una gran tempestad de viento en nuestra Gloria a vida? Dios, santo. Aleluya. Número uno, problemas de salud. Problemas de salud. Qué lindo, aleluya. Número dos, problemas matrimoniales, hermano. Ahí puede ser una gran tempestad que el enemigo se meta en su matrimonio y quiera que su barca se hunda. Santo, aleluya. Jesus. Wow. Problemas Santo. financieros, hermanos. Mm. Luchas y pruebas espirituales. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tristeza. Y aquí me voy a detener. Pude sentir, y lo he vivido en carne propia, justamente hace unos días, el 9 de febrero, como ustedes saben, es el cumpleaños de Brenda. Y mi esposa tenía una tristeza grande en su corazón. Gloria a Dios, santo. Y se puso a llorar conmigo ahí. Como yo les digo, no podemos evitar las pruebas. Y es por eso que digo, la tristeza puede ser una tempestad. Y ella me decía, ella me decía, ya no la tenemos aquí con nosotros. La tristeza había abarcado el corazón. Y yo le decía, mira hija, yo te entiendo. Era tu hermana y te duele demasiado. Yo sé que, y a veces uno se queda corto y no tiene palabras, pero yo lo que hice fue darle un abrazo y decirle que Dios estaba con ella. Gloria a Dios, santo. Amén. Dios es bueno, aleluya. Santo. Gloria a Dios. Hay desánimo también a veces en el pueblo. Y eso me hacía sentir el Señor a mí, háblale a su pueblo, que no se desanime, Santo. Aleluya. que tenga fe hasta el final, Amén. que no tema porque yo voy con ellos, Amén. Aleluya. que yo soy el poderoso, Querido, aleluya. aquel que estuvo con los discípulos. Amén. Si los discípulos le vieron y estuvieron allí con él, tuvieron temor, ¿quiénes somos nosotros para no tener temor? Gloria a Dios. Pero déjeme decirle que con nosotros va el gigante, el poderoso. Amén. Santo, Y aleluya. eso lo dice el hermano Miguel a cada rato, con nosotros va el gigante Amén. y el poderoso. Amén. Cuando usted esté atravesando diversas situaciones, diga conmigo va el gigante, no importa. Amén. Gloria a Dios, santo, aleluya. Voy a avanzar, voy a ir al otro lado, Aleluya. porque conmigo está el gigante. Amén. Gloria a Dios, santo, aleluya. Qué lindo, mi Dios. No te Las adoro. olas hacen que quieran hundir nuestra barca, nuestra vida. Te quieren infundir temor para que nos olvidemos quién es Dios al que servimos. Gloria a Dios, santo, aleluya. Como pasó con los discípulos. Cuando ellos se vieron atormentados, el temor infundió en una grande manera que olvidaron quién iba con ellos. Mm. Y Dios me lo revelaba a mí. Los discípulos, al ver el temor, y cualquiera humanamente, como le digo, eso es de sobrevivencia. Eso se trata de vida. Gracias. Pero Qué lindo, aleluya. tuvieron temor.
y olvidaron que Jesús iba en la popa, aunque estaba durmiendo, pero Él estaba ahí. Y vemos cómo le dice el Señor, y levantándose, ¿quién se levantó? Jesús. Me llamaba la atención la actitud que nuestro Dios tomó. Dice que Él reprendió al viento. Mire, hermano, si se levanta tempestad, reprenda al viento. Santo. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Wow. Santo. Aleluya. Él reprendió al viento y dijo al mar, calla. Y si el mar se quiere levantar, si esas olas están bien bravas, dígale, calla en el nombre de Jesús. Santo Jesús. Esa es Santo. la actitud que debemos de tomar en las pruebas. Porque nuestra fe y al que le creemos es mayor que nuestra prueba. Gloria a Dios. Santo. Yo Aleluya. no sé si te puede alabar al Señor. Aleluya. Santo. Aleluya. Qué lindo, mi Dios. Y Santo. le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aleluya, gloria a Dios. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? El mismo Señor había notado que los discípulos que habían andado con Él tal vez a través de años, aprendiendo enseñanza, yo digo, lo tuvieron con ellos, en medio de ellos. Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Y mire lo que viene después. Le dice, ¿cómo no tenéis fe? Y ahí es donde lo vamos a detener un poquito. Muchas veces es necesario que cuando estemos en esa prueba, digamos, Señor, auméntame mi fe. Amén. Auméntame mi fe. Amén. Porque la fe es lo que nos va a ayudar. Él les dijo, ¿cómo no tenéis fe? Y esa misma historia me llevaba a cuando querían zarandear a Pedro, ¿qué fue? Y le dijo, el Señor me ha pedido para zarandear, el diablo me ha pedido para zarandear, y él le dijo, pero yo he rogado para que aumente. Wow. Entonces, yo al ver esto decía, ¿cómo no tenéis fe? Y muchas veces nosotros pecamos dudando de la fe y el poder de Dios. Gloria a Dios. Jesus. Santo. Aleluya. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Santo. Como podemos observar, los discípulos le dijeron, no tienes cuidado que perecemos. Dios es bueno. Aleluya. Tuvieron temor, hermano. Tuvieron temor. Y esto, quiero que vayamos a Juan, capítulo 14. Gloria a Dios. Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré. Que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces yo miraba y yo decía, ¿cómo los discípulos antes de clamar, le reclamaron al Señor y le dijeron Gloria a Dios. que no tienes cuidado que perecemos, maestro? Y esto es lo que la palabra me decía, y yo decía, ¿cómo ellos no pudieron decir lo que dice la palabra, o recordarse lo que dice la palabra, que de cierto digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, ellos van a hacer? Entonces ellos pudieron haber hecho como Jesús y callar al viento, pero no lo hicieron. Entonces, ese es el punto principal en esta noche, que lo vayamos para la casa pensando en la fe que tenemos. Santo. Yo no le digo que su tribulación es menos que la mía. No, ni la mía es más que la suya. No, cada quien tiene sus pruebas grandes.
Gloria a Dios. Pero confiemos que con nosotros está el Señor. Amén. El versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Amén. Santo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Vámonos con ese pensamiento nosotros. Gloria a Dios. Thank you, Santo. Jesus. Él fue el fundador de este mundo. El mar le obedece. Si el Señor dice, quédate ahí, en ese límite, el mar se queda, no sale. Amén. Pero si el Señor le manda al mar que salga, podemos ver las catástrofes que hace. Entonces, Él es el mismo de ayer y por los siglos. Gloria a Dios. Santo. Solo puedo decirle, manténganse en fe y créanle al Señor. Amén. Gloria a Thank you, Dios. Jesus. Que a través de esa prueba, de esa dificultad o de las flores, el Señor está ahí. Amén. Praise God. Thank you, Jesus. No la padre. Hermana Margarita, el Señor está ahí. Qué lindo. Aleluya. Hermana Nelly, el Señor está ahí. Amén. Y eso es lo que quiero decirles en esta noche. Corto. Para la gloria del Señor, tengamos fe. Amén. Y lo que el hermano Miguel hizo hace un momento, de llamar a la abuela, el Señor a mí me había puesto ahí sentadito. Y yo no quiero desobedecerle al Señor tampoco, porque a veces yo lo he hecho. Gloria a Dios. Y me arrepiento cuando ya estoy en la casa. Pero el Señor es bueno en su misericordia. Gloria a Dios. Santo. Así de que hasta aquí mi parte en la predicación, pero vamos a orar. Yo lo invito y que oremos al Señor. Y el Señor me ponía que vamos a orar por la abuela y por nuestro hermano Rolando. Así que yo le voy a pedir al hermano Ivón y a mi suegra que oren por la abuela Gloria a Dios. y a nuestro hermano